El objetivo del Evangelio según San Mateo es el que indica al final del mismo: hacer discípulos de Jesús a todas las gentes, enseñando todo lo que Él nos ha enseñado. En este Evangelio vamos viendo cuál es la enseñanza de Jesús, desde el Sermón de la Montaña, desde la práctica de la piedad popular, o también pues a través de las parábolas, donde nos explica las Escrituras y nos hace ver desde las realidades visibles lo que es invisible a los ojos, pero es lo esencial. Y de esta manera, pues a través de esos milagros también que meditábamos, vamos descubriendo que Jesús es el Señor. Las pruebas reales que es Dios, que tiene poder sobre los demonios, tiene poder también contra los males y el mal, por muy grande que sea, que son milagros sobre todo de amor, es decir, que es Dios mismo venido en la carne, que se nos ha manifestado y se nos ha dado a conocer. Y en las parábolas nos habla de los acontecimientos finales y el porqué de la historia. Ahora bien, no todos entienden, y así le ha parecido bien al Padre. Solamente la gente sencilla y humilde de corazón pues acepta estas grandes verdades de la vida eterna, ¿no? De la resurrección, del juicio final. Por lo tanto, pues una vez enseñados, hemos de llegar a ser profetas, profetas que anunciemos el Evangelio, la pureza, la sencillez, la alegría del Evangelio, y denunciar todo tipo de egoísmo individual y colectivo, sin temor alguno a enfrentar el rechazo. Si a Jesús, que es Dios mismo venido en la carne, le rechazaron y no creyeron en Él, incluso viendo claramente sus milagros, cómo no a nosotros, ¿verdad?, los discípulos, pues nos va a pasar lo mismo. No tengamos miedo. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto del capítulo 13 de Mateo, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí, por la incredulidad de ellos. Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de justicia y santidad y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. El centro y nervio del Evangelio es la identidad de Jesús. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede decir Jesús es Señor. Esta sería la clave y el querigma. Jesús es Dios venido en la carne. Un Dios que en Jesús se nos ha manifestado como pura misericordia, como un llamamiento gratuito a la vida eterna, con una única condición: arrepentirse de los pecados para recibir la gracia del perdón y así poder pues pasar por el juicio final perdonado y limpio a la comunión con Dios. Jesús ya pues en su vida, hemos visto en el Evangelio, ha dado indicios de ser Señor de la creación. Domina la naturaleza, camina sobre las aguas, calma y obedecen las aguas. Es dador de vida, resucita muertos.
Y tiene poder contra el mal, aunque este sea increíble, pues tiene poder sobre todo ello. Los mismos discípulos siguen en la duda de su procedencia y tienen la tentación de quedarse en su origen humano, como lo hace pues la gente de su patria. Los mismos discípulos pues se preguntaban, ¿quién es este que hace estas cosas? Ahí está la clave, ¿quién es este? No por las cosas, sino por la persona que lo hace. No es ese Dios que se impone en prodigios que manipulan la naturaleza, la historia, sino que es misericordia, es Dios amor, justicia sí, pero que se manifiesta como misericordia, como perdón, como oportunidad. Y se propone en la gratuidad e infinita compasión. Un escándalo para los judíos que buscaban una justicia aquí y ahora definitiva. Y una tontería para los gentiles que solamente buscan pues sabiduría y no se abren a la trascendencia. Hoy en día, por desgracia, hay muchos profetas de prosperidad, de posesión, de poder, de éxito en el ámbito político, en todo el ámbito económico, en tantas cosas, ¿verdad? Pero la solidaridad, la caridad, eso va perdiendo fuerza. El dinero ocupa el primer lugar, el poder, y la persona es como un instrumento para conseguir esto que es lo más importante. Y hay profetas de esto, y la gente les cree. Pero, ¿y si fuéramos profetas del amor servicial y sacrificado? Profetas de la compasión por el que más sufre, por el más necesitado. ¿Cuántas cosas cambiarían? Pero igual, seríamos rechazados, como lo fue Jesús. No creen en él. Jesús es el único profeta, o el profeta que no basa su misión en el éxito, sino en la fidelidad al Padre, es decir, al amor. No cambia el mensaje según sea aceptado o rechazado. Así hacen los falsos profetas. Si soy rechazado por aquí, bueno, pues iré por allá. La cuestión es el proselitismo y el hacer gente que esté a mi alrededor. No, Jesús se mantiene fiel a la verdad. No somos una ONG, ni una instancia social o política que pretende cambiar estructuras políticas, sociales. No, somos testigos del profeta que es Jesús, fieles a su palabra. Ya en la historia del pueblo de Israel se constató el rechazo a los profetas que pregonaban un cambio de vida hacia la caridad. Pregonaban el ejercicio del amor a los más pobres, a la viuda, al extranjero, al migrante, frente a toda ideología de poder y de posesión, también de poder o de posesión de tipo religiosa. Jesús mismo se identifica con esos profetas, rechazados con indiferencia. Sin embargo, Jesús no se presenta como mediador de una salvación, sino como fuente de la misma salvación. El verdadero profeta no habla para complacer a los hombres, para quedar bien. No cambia la verdad por la opinión de la mayoría, sino que dice lo que Dios le manda fielmente, a pesar de la indiferencia o del rechazo, incluso la muerte. Como amigos de Dios, los profetas hacen milagros que revelan claramente el origen divino. Los milagros son imposibles hacerlo por la propia naturaleza humana. Son signos extraordinarios que son pruebas o justifican pues la exhortación que hace el mismo profeta a la conversión.
Pero sin la conversión, pues ¿para qué hacer milagros? Aunque un muerto resucite, no van a hacer ni caso. Ciertamente Jesús no es uno más entre los profetas, sino que es el profeta, el perfecto profeta y el profeta perfecto, porque es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Su palabra es palabra humana, palabra divina, la palabra divina hecha humana, hecha carne. El bautizado participa de este único profeta, que es Jesús. Pues, al ser bautizados, somos hechos partícipes del sacerdocio, del ser profeta y del ser rey de Jesús. Pero todo profeta es causa de escándalo, piedra de tropiezo. Y ante una sociedad que rechaza una verdad absoluta, aunque esa verdad absoluta sea el amor, ante una sociedad que busca realizarse al margen de Dios, construyendo sobre la arena, una sociedad que expulsa todo tipo de criterios y valores morales y de fe, el profeta entonces resulta molesto. Una sociedad así orientada no lleva más que a su ruina. ¿Por qué? Porque el hombre que olvida al Creador se diluye y no es nada. Consideremos que nuestro profetismo cristiano no trata de cambiar la sociedad como prioridad o objetivo. Eso más bien es tarea del Estado, considerado en su justa autonomía, no en su absoluta. El profeta cristiano trata del anuncio de la palabra, es decir, de la sabiduría, que nos habla de las realidades invisibles, trascendentes, de los sacramentos, que son los milagros actuales. Esto es la prioridad que nos lleva a la fe que otorga vida eterna. Y por esto, y solo por esto, contribuimos abriendo a la inteligencia y la voluntad a las exigencias propias del bien, de la ley natural y de una razón iluminada por la fe. Contemplemos hoy a Jesús, ¿verdad? No preguntarnos por los milagros que hace, que ya lo sabemos, ¿verdad? Sino, ¿quién es este? Que fue rechazado por su propia gente. ¿Soy capaz de decir con el Espíritu Santo, Jesús es Señor? ¿Es el Señor de mi vida? ¿Es el que quiero que sea mi maestro, mi orientador, mi amigo, mi compañero?